hagan lo que quieren hacer. Es casi que única y exclusivamente, y a mí, por fortuna, me ha tocado hacer y contar las historias que quiero hacer. En tu libro de Enséñame a ser Sí, héroe, que sí. son los 3 volúmenes, ¿qué es lo que más aprendió? O sea, la cualidad más importante de tus entrevistados, de lo que has hecho Ah, más. ok. Ya. No, pero sin duda, digamos, Enséñame a ser héroe 1, 2 y 3 son 3 libros que reúnen entrevistas con los 37 deportistas más importantes en la historia del deporte colombiano. Eso significa que estamos hablando de la élite del deporte nacional y de los proveedores de las grandes gestas del deporte nacional. Entonces, ya solo eso, en términos deportivos, es gente muy interesante. Digamos, ya solo en cuanto a lo que tiene que ver con la hazaña deportiva, pues preguntarles por sus hazañas es sencillamente maravilloso. Luego, después, para que hayan sido las personas que son y que fueron, en términos deportivos, algo les tuvo que pasar maravilloso. Y entonces aquí sí hay un factor común, eh, o un pequeño hilo conductor que está, o que va paralelo a la hazaña deportiva, o sea, que no tiene que ver exclusivamente con lo deportivo, sino con un discurso personal y un sentimiento de un talante superior, yo creo, al del resto de humanos, porque pues mientras usted y yo nos metemos de desayuno un chocolate con unos huevos y con no sé qué, y a las 8 de la mañana, pues ellos lo hacen, muchos de ellos a las 3 de la mañana, y son unos desayunos desbordadísimos porque tienen que quemar un montón de calorías y comen otras cosas y llevan unas vidas pues supremamente locas para nosotros, los mortales, los que vemos los deportes desde el control remoto y hacemos poquito deporte, pero pues nada comparado a lo que a ellos les toca y les tocó. Y después encontrarse contra tantos otros competidores de altísima gama y ganarles, entonces hay algo más ahí, ¿no? Ahí hay un deseo mayor, hay una voluntad imperiosa, hay un cariño por el ganar que me parece en todos los casos interesantísimo. Maravilloso. Hay también un dato importante, bueno, de saber que aparte de Enséñame a ser héroe de esos 3 volúmenes, hay otro libro que es bastante interesante que se llama El 5-0, la increíble crónica del partido que cambió para siempre la historia del fútbol colombiano, donde se narra, bueno, la experiencia en aquel 5-0, que es algo pues increíble, mágico. ¿Cómo usted describe de pronto su lado deportivo, la evolución que ha tenido la selección Colombia y también qué es lo que de pronto más recuerda al poder escribir ese libro? A ver, no es tan mágico como lo describe usted, por supuesto que es delirante, sí, porque pues más allá del 5-0 o lo que sucede después del 5-0 es la elipsis perfecta del cielo al infierno. Es la curva decadente de un grupo que pintaba para ser campeón del mundo y que se creyó el cuento de que iba a ser campeón del mundo y que por habérselo creído terminó en lo que terminó, eh, y que todo culmina con uno de los capítulos más horrendos de la gran tragedia nacional, que es la muerte de Andrés Escobar, que es el asesinato de Andrés Escobar, baleado por mafiosos en un restaurante a las afueras de Medellín, en Las Palmas, en Medellín. Entonces, esa historia que parece tan increíblemente victoriosa, como por ejemplo los argentinos, ¿no? Me llamaban pensando que es que yo estaba haciendo una oda sobre la belleza del fútbol colombiano. Pues claro que sí, ese partido fue excepcional. Y pues claro que sí, jugaban preciosos. Y considero todavía que es una de las dos grandes selecciones en la historia del fútbol colombiano, pero por supuesto, pero lo que sucedió después del 5-0 es muy parecido a la gran recocha nacional, o sea, Colombia ya no hizo partidos de preparación, sino partidos de exhibición, todo era
pensando desde lo comercial. Mm. Fueron a Miami un montón de veces, fueron a Arabia 2 veces. No había la seriedad que necesitaba afrontarse, pues, para el gran capítulo, o el más importante, que iba a ser el Mundial del 94. Y pues ya sabemos cómo terminó esa tragedia. Le agradezco mucho estas respuestas. De hecho, muchos las necesitaban. Bueno, yo describí mágico no en el sentido de eso, porque sí es una dura realidad, sino, bueno, en el momento en que se vive, el momento pues, del fútbol. Gracias, maestro. Andrés, ¿tienes algo que decirle, maestro? Está que se habla. De hecho, es tu gran No, maestro. no, pues yo solo quería preguntarle, pues es de la época, porque yo llegué como al principio del 2000 acá a Bogotá Ok, y yo vi Sin Amarillo, Azul y Rojo. Entonces yo quería era solo preguntar, ¿es esa época que tú viste trabajando con Eduardo Arias, con el Doctor Rock, con la Cachacita? No, ¿sí? No, sí, la cachacita sí, sí. Bautista. Ah, no, severo, severo. Era solo pues esos recuerdos que también de una época en la que no es el mismo Millonarios que es actual, que es el Millonarios que, que le tocaba como pelear, pero como con más ganas que con más fútbol y no, solo era preguntarte sobre eso, sobre esa época. Pues fue uno de los capítulos más bonitos de mi vida. Los amigos que hice ahí han sido amigos para toda la vida. Mi relación con Eduardo Arias creció enormemente a partir de ahí. Antes éramos amigos, pero pues ahí ya, digamos, la cosa se catapultó. Lo mismo con el Doctor Rock, con Claudia Bautista, con Yesid Vázquez, que es con quien voy a fútbol, voy a ver a Millos, y con quien estamos trabajando el documental sobre el mejor equipo del mundo. Así es que ese combo maravilloso, no tengo sino los mejores recuerdos. Es uno de los capítulos de mayor risa y recocha de mi vida, que agradezco profundamente. Sí, es que me acuerdo también de un capítulo en donde, pues es que es como el bar de ahorita, ¿no? Pero ustedes estaban explicando como un gol que le invalidaron a Santa Fe y Sí, pusieron una cinta aislante en la sí, pantalla. sí. Eso que hicimos de manera tan ridícula es lo que está sucediendo 30 años después. 20, 25 por ahí casi. De hecho, hay que reconocer muy bien de que hay un dato importante que en el libro de Joe Arroyo, que es algo que me pareció súper interesante, que yo pude conocer los cinco temas que muchos consideran que donde conozcan la vida de Joe, que muchos dicen el Centurión de la noche, Chao Palante, Muso Original y Tumbatecho, que Tumbatecho tiene una historia muy, o sea, bastante loca, pero yo quisiera preguntarte sobre cómo usted considera la música actualmente en Colombia o cómo describe la esencia en cómo era la vida de Joey Arroyo, que en paz descanse. Y lo más interesante de saber es en el momento de, al poder publicar la historia, qué es lo que de pronto, la anécdota más interesante que puedes comentar. Pues lo primero es que yo desde niño oí y bailé al Yo de Arroyo en mi cuadra, en la cuadra de mis abuelos en Bogotá, en el Divino Salvador. Hacían bailes de sardinos, ¿no? Y la música era la salsa, y oíamos a Fruco y sus Tesos y otras bandas, ¿no? De la época. Y con el tiempo vine a saber que había sido la banda sonora, pues, de mi niñez, para el tema de aprender a bailar y esas cosas. Entonces, después, cuando yo veo ya en la universidad al Joe Arroyo aquí en Bogotá, ya aparte de Fruco y sus Tesos, sino con la orquesta de la Verdad, ¿no? Él como solista. Y pues por supuesto conecté que, uy, este es el man que era el de Fruco, y mire lo que ahora es. Y wow, tremendo caballo, ¿no? La presencia escénica del Joe Arroyo era una cosa fantástica. Y después empecé a hacerme tan hincha que empecé a oírle con mucha atención sus letras. Y después, un buen día, em, en días de ocio, me pregunté a profundidad sobre qué es lo que está diciendo este man. O sea,
quisiera leer qué hay del Joe y pregunté qué había escrito el Joe y resulta que había muy poco. Entonces terminé pensando una cosa que es un poco tonta y egoísta, pero me tocó a mí, fue puta, aquí no hay nada, me toca hacerlo a mí. Y lo hice yo, entonces hice esa biografía del Joe y después, por supuesto, tuve la fortuna de poderlo entrevistar varias veces al hombre en Cartagena y en diferentes lugares. Me fui de gira con la banda, incluso hice coros en una discoteca en Santa Marta, La Escollera. Y los coros de rebelión los hice, él me permitió subir y yo hice los coros y yo ahí como matando el fetiche del cantante frustrado que todos llevamos adentro. Por eso dijeron y denominaron el centurión de la noche. Eso es muy bonito también de aprender. Mauricio, dos últimas preguntas en una, que es algo Claro. importante pues de saber y es, ¿cómo te defines el trabajo que has hecho en una palabra? Y lo segundo, hombre, hablar sobre el mejor equipo del mundo, sobre cuando Millonarios fue la imagen más importante, representativa en el 49, 53, por ejemplo. Yo investigando mucho en lo que es de su libro, hablar sobre Carlos Malaver, Rafael Gavino, Alfonso Correa, Di Stéfano, que es uno de los grandes referentes, y también Alcides Aguilera, muchos otros que me faltan por ahí mencionar. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más usted tanto ha apreciado de Millonario, de este equipo, que obviamente hace poco quedó campeón, pero más que todo, cuál es la mayor representación que tienes sobre este libro? Para aquellos que adentran a hacer de pronto conozcan el equipo, que quieran conocer su libro, ¿cuál es la mejor orientación que tú le puedes dar? Pues esta es la historia de el famoso Ballet Azul, que fue el Millonarios entre el año 49 y el 53, que fue considerado en esos tiempos como el mejor equipo del mundo. Hoy todavía, y hoy más, digamos, en esa época dijeron, después con el tiempo el mito creció, pero hoy es que los investigadores del fútbol mundial, las enciclopedias, ponen a Millonarios como el mejor de esos años, muy particularmente del año 51 y 52. Yo en el libro pongo que es del 49 al 53 porque me parece que ya estaba construido el proyecto y que entre esos años sucedió lo que sucedió, 5 años maravillosos. Es el, el Millonarios que eh, ganó lo que ganó, que recorrió Suramérica, Centroamérica, que fue a Europa, que mostró un fútbol excelso, que contó con una delantera hermosísima y creo que irrepetible, porque pues hoy en día es muy difícil pensar que usted tenga a dos de los mejores o tres de los mejores jugadores del mundo en Bogotá, ¿no? En un equipo colombiano. Lo que quiero decir, en el fútbol profesional colombiano, pues pensar que Millos hoy tuviera a la delantera del PSG de hace 3 años, que eran Messi, Mbappé y Di María, pues algo así o muy parecido fue lo que sucedió en el Dorado, que fueron eh, Adolfo Pedernera, el mejor jugador del mundo de los años 40, Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador del mundo de los años 50, y el Maestrico Báez, que era una especie de Di María en el sentido de que era un zurdo así, elegantísimo, del fútbol de potrero, de la picardía, de la invención, de tirar rabonas, de tirar bicicletas, de hacer goles mágicos, ¿no? Era un Di María, ¿no? Entonces imagínense lo que valdría hoy tener a Di Stéfano Pedernera y al Maestrico Coa si hoy fueran esos. Pues es tan sencillo como un Messi, un Mbappé o un Di María, un montón de plata, imposible, ¿no? Y a eso súmele que estaba en el medio campo el Pipo Rossi, que era considerado el mejor centro half de América, y estaba Raúl Pini, considerado el mejor back central de América, y estaba Julio Cosi en el arco, que era considerado el mejor portero de América. Entonces era una cosa sencillamente loca, ¿no? Pensar que aquí hubo un equipo que tuviera la selección de América prácticamente
y que expresara un fútbol tan bonito, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que dicen en términos muy generales el mejor equipo del mundo, el libro. Arranco de cómo empezó a hacerse el club Millonarios, cómo empezó la liga profesional, cómo se crea el Ballet Azul y cómo termina el Ballet Azul, que tiene su punto de quiebre con la venta de Di Stéfano de Millonarios al Real Madrid. Y después, en el año 54, la salida ya definitiva de Pedernera y se acaba absolutamente todo. Entonces fueron unos tiempos muy bonitos y además muy delirantes, hermano, porque esto nunca se le olvide que hizo también parte de una liga pirata, que como muy al estilo colombiano, pues era una recocha, pues cuasi impresentable. En una palabra, eh, alegría, yo me imagino, pues una enorme alegría para mí hacerlo. No he hecho sino eh, escribir y trabajar en lo que a mí se me viene de los huevos y creo que no todos los periodistas pueden decir eso, que hagan lo que quieren hacer. Es casi que única y exclusivamente, y a mí, por fortuna, me ha tocado hacer y contar las historias que quiero hacer. Maravilloso. No, Mauricio, la verdad, le agradecemos mucho por este espacio. Tus redes sociales, invita a la gente para que estén pendientes de sus próximos proyectos, obviamente para que quieran el mejor equipo del mundo. Y por supuesto, invitar a la gente de Cúcuta para que estén pendientes de la fiesta del libro, que es el 8 de septiembre. Que allá nos Sí, veremos, con allá el favor estaremos, de sí. Dios. Allá nos Sí, veremos para tomarnos no solo la foto, sino para el libro también. Y hombre, no, yo tengo un proyecto el otro día que es el 9 de septiembre donde voy a proyectar un documental sobre la historia de Chuck Wendell, el verdadero Rocky Balboa. Entonces, no sé, yo te lo paso de pronto ahorita, más tarde, para que lo veas esta semana con bueno, calma y me des tus opiniones. Y no, hombre, creo que sí. maravilloso todo y no, bueno, invito a la gente a tus redes o Hola, mi nombre es Mauricio Silva. Los invito a que nos veamos en la Feria del Libro de Cúcuta. Allá voy a estar presentando el mejor equipo del mundo. Mis redes sociales son, es que no me las sé bien, pero es M Silva Azul en Twitter y M Silva Azul en Instagram. Mauricio, muchas gracias por la oportunidad, gracias por este espacio y espero lo hayas disfrutado, así como nosotros lo disfrutamos tu trabajo. Écheme una llamada mañana y a eso de las 12 del día si quiere y le pregunto un par de cosas sobre la feria. Bueno, pues sobre su Perfecto. documental y me cuenta un pedazo. Bueno, Sí, bueno, señor, con gusto. bien, Muchas bien. gracias. Hasta Gracias. luego. Bueno, Muchas Pase una un gracias, feliz. abrazo. Mauricio. Chao, muchachos. Chao.